charla, hemos abarcado distintos temas y quería, de hecho, cuando preparé el programa de la Universidad de Verano, ahí está, ahí se escucha bien. Quería cerrar con una charla que la titulé Líderes a la cancha, defendiendo las ideas de la libertad en el escenario político actual. Y qué mejor que contar con ustedes dos para poder conversar sobre eso, sobre su experiencia. Y ahí parte un poco mi primera pregunta que les quería plantear. Pero antes de partir con eso, quiero presentarlas. Estoy, bueno, con Constanza Juve. Constanza es abogada, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en Derecho en Nueva York University. Fue abogada senior del Grupo de Derecho Público y Mercados Regulados de Keri. Anteriormente se desempeñó también como investigadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, así que parte aquí de la casa también. Fue convencional constituyente por el Distrito 11. Integra el Consejo de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo desde mayo del 2020. Es profesora también asistente del Departamento de Derecho Público de la UC. Y también me acompaña Gloria Huth. Gloria es ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, exministra, exsecretaria de Transporte y Telecomunicaciones en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. También tiene una destacada trayectoria en el sector privado. Durante 12 años fue socia y directora regional también para América Latina, una prestigiosa consultora británica para el transporte. Recibió también recientemente el Premio Anual 2022 del Colegio de Ingenieros de Chile y es presidenta nacional de Walmart. Así que, bueno, muchas gracias también a Ahí veo mi barra. Tiene Su groupie la Gloria. Pepa, pero tú podrías para las dos. ¿No? Y bueno, como les comentaba, yo titulé esta charla Líderes a la cancha, defendiendo las ideas de la libertad en el escenario político actual, un poco para conocer, y esa era mi primera pregunta, la experiencia de ustedes, un poco cuál creen que es como el camino para iniciarse en política, si es que lo hay, y concretamente cómo partir y cómo fue tu experiencia. Gloria, quiero partir contigo. Muchas gracias por invitarme y quiero saludar a toda la joven audiencia. Y yo parto con un consejo: involúcrense en política temprano, jóvenes, porque yo empecé tarde, en parte por circunstancias personales. Mi papá y mi marido eran militares, entonces estar muy involucrada en política no era una cosa muy prudente, a pesar de que siempre me gustó. Pero después que mi marido se retiró y yo, por distintas circunstancias en las cuales Libertad y Desarrollo tiene mucho rol, llegué a ser subsecretaria. Estuve los 4 años de subsecretaria, aún no militaba en ninguna cosa, y cuando salí y armé mi propia consultora me di cuenta que el país iba encaminado en un rumbo que no era el que a mí me parecía que debería llevar. Y pensé, bueno, si hay cosas que cambiar, uno no las cambia solo pensando, las cambia haciendo. Y justo coincidió que me invitaron a unas charlas de Evópoli, que supuestamente era una por mes, y después empezaron a hacer 2 por mes, después todas las semanas, y en una de esos encuentros Felipe Cast me invitó a ser parte de un grupo pequeño que se reunía los lunes, que era como de gestión del movimiento. En ese tiempo todavía no éramos partido, y en una de esas reuniones me dijo: ¿por qué no te haces cargo tú de formar el partido? Y yo, sin tener idea de lo que significaba, le dije: ya, me hago cargo. Era juntar 20.000 firmas y constituir legalmente. Y ahí yo creo que fue donde me involucré completamente. Me dediqué 100% al partido, dejé mi consultora en manos de mi socia y me dediqué 100% a armar el partido. Y desde ahí he venido en un camino bastante más político, porque vino la campaña primaria de Felipe, fue muy exitosa, llegó mucha gente nueva al partido, oxigenamos la derecha, oxigenamos la política, como decíamos, abrimos espacio en la derecha, y después de eso el presidente, ahí ganó esa primaria el presidente Piñera, y me invitó a ser parte de su gabinete. Así que desde ahí fue un continuo bastante político, con un componente técnico también por el ministerio que me tocó, pero siempre, por supuesto, con toda la interacción parlamentaria. Y ahora, bueno, competí por la presidencia del partido y ahí estoy, y creo firmemente que tenemos que fortalecer los partidos políticos. Los partidos son órganos clave en la sociedad, incluso en las peores dictaduras siguen existiendo en la clandestinidad, pero siguen existiendo, convocan visiones de la sociedad, convocan personas comprometidas. Así que creo que el camino político es indispensable para instalar los modelos de sociedad en los que creemos. Muchas gracias, Gloria. Me gustaría ir entonces, Connie, que me cuentes también un poco tú cómo partes en política, después fuiste también convencional constituyente,
¿Y cómo sigue ahora? ¿Y cuáles serían un poco tus tips o comentarios también para los jóvenes en ese camino? Sí, bueno, primero agradecer la libertad de desarrollo, siempre un gusto volver a Sí. volver a la casa. Me siento muy cómoda acá y además, bueno, compartiendo con Gloria que hemos estado en otras Sí, oportunidades sí, panelistas juntas. juntas. Sí, aquí, bueno, yo vengo poco doble representación, vengo como prosecretaria de la UDI, pero también reemplazando a la Pepa, la Pepa Hoffman, que iba a venir y finalmente me pidió que la reemplazara porque tuvo una urgencia. Así que nada, primero saludarlos y agradecerles también por estar acá, por la motivación también que tienen en enero, está fresquito afuera, así que se entiende que uno podría siempre tener un costo alternativo alto, así que muchas gracias también por eso. A ver, yo en realidad partí quizás más relacionada en política desde que estaba en el colegio. La verdad es que va a ser medio prehistórico, pero nosotros presentamos un recurso de protección en un minuto, un grupo de jóvenes porque nos estaban cambiando la prueba de aptitud. Imagínate la prehistoria. La prueba de aptitud, después la prueba de aptitud pasó a ser CIES, después de ser CIES, esto para ustedes tiene que ser como la televisión hacía analógica, pero de CIES pasó a PAT y de PAT pasó a la PSU. Yo di la primera PSU. El primer año que hubo PSU me tocó darlo a mí y nos cambiaron las reglas varias veces, entonces fuimos, presentamos un recurso de protección con el Ministerio de Educación y de ahí yo te diría les diría que me motivó harto la política. En la universidad fui gremialista, participé del movimiento gremial, participé de la federación, participé de los centros de alumnos, pero la realidad es que primera línea, propiamente tal, que es un concepto que ahora se identifica con otra cosa, pero entiéndame bien, primera línea de verdad, recién fue ahora siendo convencional constituyente, o sea, hartos años después, 20 años después probablemente desde que tuve esta idea o esta inclinación, ¿cierto?, al tema más bien político. Yo creo que eso quizás es algo que me gustaría transmitirles. Yo creo que uno puede participar en política no solamente siempre estando en primera línea, sino que muchas veces en segunda, en tercera, y hay veces que la circunstancia, junto también con la motivación y con la preparación, se generan, ¿cierto?, los momentos para que uno finalmente termine dando un paso a la primera línea, ¿ya? Y eso se lo digo porque de verdad a mí me ha tocado hacer un poco de todo, soy como maestro de chasquilla, ¿sí? No sé, estuve en el sector privado, estuve acá, me tocó trabajar en el Congreso, me fui a estudiar afuera, hago clases, soy un poco inquieta, me dicen de repente, y es cierto, y es la razón por la cual hago clases paradas normalmente, porque efectivamente es algo de inquietud, pero me parece de que esas experiencias ayudaron mucho a tener una preparación suficiente para el momento de pasar a la primera línea, que fue la Convención Constitucional. Para serles franca, me habría encantado que hubiera sido algo un poquito más tranquilo, quizá un poquitito menos de estrés, no fue así, pero bueno, uno le toca lo que le toca nomás. Y solo para cerrar, yo creo que como tip o quizás como recomendación, es importante siempre estar en lugares donde uno cree que puede hacer la diferencia, que puede influenciar, pero para poder influenciar tienen que estar preparados, ¿ya? Entonces hay un tema que finalmente, y esto es algo que al menos desde la UDI, ¿cierto?, viene desde Jaime Guzmán, ¿ya? El hecho de que uno tiene que tratar de ser el mejor. Da lo mismo en el fondo, en el momento, o la carrera que estudien, da lo mismo a lo que se quieran dedicarse, el sector público, privado, pero siendo los mejores, formándose, ¿cierto? Estando al día, y uno puede aportar tanto el sector privado como el público, en el público desde la academia, siendo juez, el caso de los que estudian Derecho, siendo fiscal, siendo asesor legislativo, o siendo pyme, o sea, desde cualquier vertiente, desde cualquier lugar donde ustedes puedan servir, pueden ser igualmente servidores públicos. Obviamente que siempre estamos buscando motivar a que hayan más personas como ustedes, jóvenes, especialmente mujeres, sin ánimo de querer discriminar a los hombres en ningún caso, pero mujeres que participen finalmente activamente en política y que den el paso a la primera línea. Eso es una búsqueda de talento que los partidos estamos permanentemente buscando, pero siempre se puede servir desde el lugar donde uno esté. Sí, yo quisiera agregar una cosa, estoy totalmente de acuerdo contigo, y es que la política no es solo trabajo parlamentario. La política también es hacer redes de personas, es involucrarse en las comunidades, es extender redes a otros partidos. Todo eso es política, hacer bien el trabajo, mostrar que uno puede hacer cambios, como dices tú, es política. Yo creo que hay una distorsión en el sentido de que se asocia política solo con el Parlamento, y creo que en las sociedades modernas, flexibles, es mucho más que eso. Excelente. Ahí
bueno, algo tocaban cada una, la importancia también de los partidos políticos, el tema del rol de la mujer, y eso se conecta mucho con otra pregunta que tenía yo preparada y que me gustaría hacérsela, que habla un poco de, y esa es la gracia también de tener como dos sensibilidades distintas de la centro derecha sentadas aquí con nosotros, es cómo ven el futuro de la centro derecha, cada una desde sus partidos también, y conectando con lo que decía la Connie, también me interesa saber un poco qué están haciendo cada una para relevar, por ejemplo, el rol de la mujer en política. La misma Connie lo decía, o sea, en el fondo hacen de repente más falta mujeres en todos los aspectos de la política, no solo partidista, pero en el fondo, ¿qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo, por ejemplo, desde Bópoli, Gloria? Sí, como primero son dos preguntas importantes, sí. Primero, ¿cómo vemos a la derecha o a la centro derecha? En el caso nuestro somos un partido de centro derecha liberal. Y creo que nuestro principal desafío es fortalecer un referente de centro que responda a una proporción importante de la población que está un poco sin referente. Y estoy hablando de centro y centro derecha también, pero hay si uno mira la votación máxima de lo que podemos llamar derecha completa, siempre llega al 42, 43%, y el rechazo tuvo un 62%. No es totalmente comparable porque era voto obligatorio, en fin, pero hay un rango importante de votos que no está representado en nuestro sector, y creemos que es importante que exista como un mitigador de los extremos, porque el país corre el riesgo de polarizarse, y ya vimos en la elección anterior que se polarizó. El problema de eso es que las personas terminan votando por el menos malo, no porque representa la visión que uno tiene. Y creo que hay un desafío muy grande para la derecha, justamente en delinear estos bordes, digamos, de derecha, de centro derecha, pero con una masa crítica suficiente para representar a una proporción importante de la población. En eso estamos por lo menos trabajando nosotros mucho, y se abren caminos de algunas alianzas de centro. En el caso nuestro con Amarillo, por ejemplo, hemos trabajado muy bien, y eso puede ser que se extienda más el sector, o un pacto más amplio que incluya a este referente de centro. Y respecto a las mujeres, hacemos todo lo que aparece posible, lo aplicamos. Tanto recomendar la paridad, por ejemplo, en el diseño de los órganos que van a constituir el diseño de la nueva constitución, son todos paritarios de entrada y salida, en el caso del componente electo. También, ahora recientemente, una cosa más operativa, pero contratamos a una persona que se va a dedicar exclusivamente al tema mujer. En general hay una proporción del aporte fiscal, que es un 10%, que por obligación los partidos deben dedicar a actividades de mujeres. Pero ahora nosotros, dentro de ese mismo 10%, tenemos una persona que va a tener como eje el trabajo con las mujeres, formar más mujeres en política. Hay talentos perdidos, las proporciones todavía siguen siendo muy bajas, así que espero que con esa medida, que es más operacional, podamos aumentar también el número de militantes mujeres y de candidatas mujeres. Necesitamos muchas más candidatas mujeres. Gracias, Gloria. Connie, ¿cuál es tu visión? Sí, bueno, y acá yo tengo una visión distinta a la de Gloria respecto al tema paridad propiamente tal. Otro día estaba leyendo, se lo recomiendo, es una revista que se llama Átomos, no sé si la conocen. Sí. Ya, hay una revista que trata sobre temas feminismo, ya que yo lo recomiendo 100%. Y ahí se cuenta, bueno, una historia que es real, ¿cierto? La Filarmónica de la Orquesta de Boston. No sé si alguien conoce ese caso. ¿Sí? ¿Tú lo conoces? La orquesta sí, el caso no. Ah, ya. Bueno, le cuento el caso. La Filarmónica o la Orquesta de Boston tenía, bueno, audiciones cada mes, ¿cierto? Para ver a quiénes contrataban. Y la realidad, ¿cierto?, es de que el porcentaje mayoritario de contrataciones o de talentos que finalmente se terminaban sumando eran hombres, ¿cierto? Entonces decidieron hacer un pequeño cambio y subieron cerca de un 20, un 25%, si no me falla la memoria, la cantidad de mujeres. ¿Saben cuál fue ese cambio? Hacer que el hecho de que la audición se hiciera ciega. Es decir, los jueces estaban mirando hacia atrás, ¿cierto? O sea, no estaban mirando hacia quien estaba tocando.
Por tanto, ¿qué es lo que te demostró eso? Independiente que es una universidad moderna, que está a la vanguardia, donde probablemente también tiene un enfoque quizás más bien paritario, bueno, de que existen lo que se denominan los unconscious bias, o sea, son ciertos prejuicios inconscientes que están presentes y que no son medibles, ¿cierto? Y que finalmente lo que hacen es terminar generando estas discriminaciones que no son discriminaciones nuevamente conscientes que tengan que ver con números exclusivos, sino que más bien tiene que ver con otros factores. Entonces, bueno, otras orquestas lo que han hecho a partir de este caso de Boston ha sido replicar eso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que busca eso? Finalmente, y eso es lo que te plantea la autora en este caso en particular, dice, mira, ¿el punto cuál es? El objetivo central de esa medida, ¿era tener más mujeres? No. El punto de esa medida era lograr algo que al menos para mí es relevante, que es la igualdad ante la ley, es decir, igualdad de condiciones entre dos personas que se encuentran en la misma circunstancia, hombre y mujer, pero su punto central es que tocan música, ¿cierto? El mejor, que gane el más mejor, digamos, en términos de buen chileno, ¿cierto? Y si por derivada, además, las mujeres tienen mayor participación, genial, pero tu primera aproximación no es el hecho de tener más mujeres por tener más mujeres. Tu aproximación tiene que ver finalmente con lograr efectivamente una igualdad real. Y hago ese punto porque me parece que la paridad, al menos la paridad de entrada a mí me parece razonable. Creo que la paridad de salida es un tremendo error porque vulnera un elemento que es central en una democracia moderna. Hay dos grandes conquistas que tiene la democracia moderna. El sufragio universal, que la mayor cantidad de personas puedan votar, pero también la igualdad del voto. Todos los votos valen lo mismo, todos los votos pesan lo mismo. El de una mujer, el de un hombre, el que tiene más, el que tiene menos, el que sabe más, el que sabe menos, el que duerme con el pijama el candidato y el que no tiene idea quién es el candidato. Todos los votos valen lo mismo porque se derivan de lo que es la dignidad humana. Y desde esa perspectiva yo al menos creo que el foco de las políticas públicas y el foco al menos de la UDI tiene que estar puesto en la idea de lograr una efectiva igualdad ante la ley. Y no de beneficios que muchas veces no benefician, ¿ya? La sala cuna universal, y de hecho lo comentamos con Gloria en otro foro, es un gran ejemplo de eso, ¿cierto? La sala cuna universal implica que una empresa que tiene 20 o más trabajadoras tiene la obligación de tener una sala cuna, ¿ya? ¿Por qué eso es un beneficio que no beneficia? Porque una mujer que está trabajando en una empresa que tiene 19 trabajadoras no va a tener sala cuna. Y la empresa que tiene 19 trabajadoras no tiene incentivo en contratar a la mujer número 20. Entonces hay una doble discriminación en la mujer por un beneficio que se pensaba que era un beneficio que beneficiaba a la mujer, ¿ya? Entonces en ese contexto la sala cuna debiera ser si es papá o si es mamá, parejo, ¿cierto? Entonces yo creo que nuestro foco, y al menos desde la UDI lo estamos viendo así, tiene que estar puesto en eso, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra primera prioridad? Igual que la Orquesta de Boston, tratar o enfocar lo que es la igualdad ante la ley, y si por derivada tenemos más mujeres, que va a ocurrir eso, bueno, genial. Ahora, en relación con lo que es la UDI, lo que es finalmente la centro-derecha y la derecha, yo creo central que dentro de una coalición amplia como la que se logró en el rechazo, que creo que fue un acto, perdón, yo no soy muy de decir estas cosas, el profesor con el que hago clases me diría que soy como muy Winnie the Pooh, pero es cierto, yo creo que fue un acto de amor, ¿ya? Donde la humildad le ganó al orgullo, donde finalmente el amor le ganó al odio, yo creo donde la unión le ganó a la división, el rechazo el 4 de septiembre, y creo que va a pasar a la historia por eso. Ahora, dicho eso, todos los partidos de centro-derecha tenemos diferencias y yo creo que si hay algo que identifica al menos a mi partido es la identidad, ¿ya? Yo creo que acá tiene que haber una defensa férrea de convicciones, nosotros al menos lo intentamos hacer en la Convención Constitucional, sin mucho éxito al menos en el papel, ¿cierto? Quizás con más éxito en lo que fue la prensa y lo que fue también la transmisión del contenido de la Constitución de la Convención, pero también tenemos que, junto con esa defensa de convicciones tipo pájaro carpintero todos los días, todo el día, tiene que haber también propuestas claras, y yo creo que hoy día, si hay algo que desde la UDI, pero también, ¿cierto?, desde nuestro sector, podemos ofrecer a Chile, tenemos el deber de ofrecerlo, es dar una alternativa de gobernabilidad. O sea, esto no puede ser solamente crítica, que hay que hacerlo, recurrir cuando hay que recurrir a la Contraloría, al Tribunal Constitucional ahora que vamos a recurrir por el tema de los indultos, las acusaciones constitucionales, etcétera, pero también tiene que haber una lógica propositiva y construir una verdadera alternativa de gobierno, porque los chilenos se merecen un gobierno que en la práctica pueda darle esas garantías tanto de claridad, de convicción, pero también de gobernabilidad. Gracias, Connie. Ahí quería preguntarles también, un poco, salió la última encuesta CEP, que ha sido bien comentada, y yo me tomé un poco de las confianzas en las instituciones, de la ciudadanía. Porque creo que también se puede conectar ahí con lo que estaban comentando. En el fondo, vemos que las instituciones de seguridad pública, Fuerzas Armadas, recuperan niveles de confianza, pero el Congreso, los partidos políticos,
no sé, el Congreso un 8%, partido político un 4%, en el fondo son cifras preocupantes, sobre todo para la democracia, para el Estado de Derecho, y por lo mismo ahí quería saber cómo tus miradas de cómo creen que debiéramos avanzar en ese sentido desde la política, los partidos, a restablecer estas confianzas, porque en el fondo, y lo reitero, o sea, la ciudadanía necesita confiar en sus partidos políticos, en el Congreso, y qué se puede hacer, y cuál es el diagnóstico ante esta, por lo menos esta última encuesta que viene a reflejar un poco más de lo mismo. Sí, sí, es muy lapidaria. De hecho, la CADEM mostraba, por ejemplo, 2% de confianza en los partidos políticos en una encuesta que tiene 3% de error. Entonces, virtualmente el porcentaje cero. de error es más Es más grande el error que la valoración. Y la CEP tiene 4 y también tiene 3%. Entonces, prácticamente está destruida la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos. Y yo creo que eso en parte tiene que ver con expectativas no cumplidas, por supuesto, pero también con algunas dinámicas que le han hecho mucho daño a la política. No solo instalar un trato agresivo que la mayor parte de la gente rechaza, sino también algunas actuaciones faranduleras, innecesarias, livianas, que dan cuenta de poca seriedad en el ejercicio del cargo, o promesas que no se cumplen. Yo he estado mucho en terreno en las últimas semanas, estoy hace 2 meses en el partido, he ido a varias regiones, y la sensación de las personas, por ejemplo, estuve en Alto Hospicio, y decía, a nosotros nos miran en menos, porque vienen en la campaña, nos traen una cajita de huevo, nos dicen 3 tonteras, después se van y nunca más aparecen. Y no les interesa escucharnos. Entonces, yo creo que las personas sienten una gran distancia con los políticos, una desvinculación, y ven al sistema político como un grupo de gente en una galaxia más o menos privilegiada, desconectada de la realidad. Yo creo que eso explica esa escasa valoración, y hay un desafío monumental, especialmente para ustedes, jóvenes, de despliegue en terreno. Cuando la política vuelva a acercarse a los ciudadanos, a mostrar que uno puede ser parte de un partido y que parte de su trabajo del partido es construir redes ciudadanas, es empoderar a las comunidades para que saquen adelante sus proyectos, ayuden a su gente, cultiven los méritos de los talentos. Cuando la política tenga ese rol, posiblemente recupere un poco de su respetabilidad. A mí me parece preocupante que el sistema político, que los partidos políticos tengan esa valoración. Es como un mal síntoma, por lo mismo que dije antes, porque los partidos son importantes. Entonces es no darle ningún valor a entidades que sí tienen un rol. Yo creo que ahí hay un desafío muy importante que tiene que ver con generar credibilidad, y esa credibilidad se genera trabajando. Yo creo que no hay nada imbatible. Cuando uno trabaja, está en terreno, hace lo que tiene que hacer, las personas lo ven, lo perciben, lo valoran, y eso, a mi juicio, se ha perdido. Yo creo que hay otros factores también, la pandemia, tantas elecciones, mientras más elecciones hay, más promesas andan en el aire, de esas se cumple una proporción pequeña. Yo creo que todo eso también ha generado una confusión en las personas respecto a quiénes son los partidos políticos. La proliferación de partidos también hace que muchos no entiendan bien quién es quién. Todo eso ha ido dominando esta relación con las personas. Así que hay un desafío monumental, y nosotros por eso que estoy yendo tanto a regiones, para reconstruir este tejido con las comunidades. Gracias, Gloria. Sí, no, yo comparto 100% con Gloria. Yo creo que quizás un paso más atrás, desde mi punto de vista, hay 2 quizás causales de este desprestigio, esta falta de confianza en los partidos políticos. Ahora, solamente como para no ser tan autoflagelante, que somos muy autoflagelantes en general los partidos, la verdad es que en ninguna parte del mundo los partidos políticos gozan de una Son muy popularidad así populares, como, es verdad. "Oh, somos súper bacanes, me encantaría". No, en general los partidos políticos nunca tienen tanta popularidad, pero evidentemente que eso no significa de que esté bien que haya un 2% de
de confianza. Ahora, yo creo que eso tiene que ver con factores institucionales y otros tiene que ver con factores políticos, ¿ya? Y los factores institucionales yo creo que se da derechamente porque tenemos un sistema político que hace rato que viene haciendo agua, ¿ya? Un presidencialismo que no se conecta, esta es la parte quizás más latera, no sé, ¿cuántos estudian Derecho? Casi todos, ¿ya? Bueno, Y igual ciencia no, política, otro lado. ciencias políticas, ¿no? Sí, hay la FEFA. Ya, bueno, casi todos son, ya, bueno, pero no voy a voy a ser muy breve, pero la combinación de presidencialismo con elecciones conjuntas de presidente con parlamento, con un sistema electoral que es total y completamente fragmentario, donde tienes 17 colores dentro del arco iris, cosa que está muy bien, pero que venía a prometer más representatividad y mejor calidad en la política. Uno mira y se da cuenta que desde que cambió el sistema electoral ha sido todo lo contrario, ha bajado, ¿cierto?, el porcentaje de confianza en las personas en los partidos políticos y se ha atomizado mucho más lo que son las discusiones parlamentarias, ha bajado la calidad parlamentaria. Entonces, dicho eso, hay un factor que es institucional y que ya tiene que ver incluso directamente con reformas constitucionales y cambios constitucionales. Y otra cosa tiene que ver con el tema político. Y ahí los políticos tenemos una responsabilidad que no es menor, que ha sido desprestigiar la política permanentemente, ¿cierto? Ha sido desprestigiar nuestras propias instituciones. Y uno entiende, ¿cierto?, que todas las instituciones han pasado por momentos críticos, Carabineros, Fuerzas Armadas, la Iglesia, o sea, ya no queda nadie, en el fondo, no queda institución parada, ¿ya? Y es nuestra responsabilidad el hecho de ser, valga la redundancia, responsables al momento de que cuando se hace una crítica, se critique a las personas que incurrieron en errores, en irregularidades, en ilegalidades, que se sancione todo lo que se tenga que sancionar, pero la institución trasciende a las personas. Entonces, uno tiene que tratar también de cuidar nuestras instituciones, y cuando uno habla de eso, uno normalmente lo que te dicen, sobre todo sectores más de izquierda propia de la bancada estudiantil que nos gobierna hoy día, es que cuando uno le pega a la persona, le pega a la institución, y eso no es así. Cuando uno le pega a la persona porque lo que está haciendo es desacreditar la institución. Y ahí, por ejemplo, es lo que está ocurriendo con el presidente Gabriel Boric y los indultos, ¿no? Uno no le pega a la institución presidencial porque él tiene una responsabilidad como presidente, es que esa atribución arbitraria del indulto está mal, ¿cierto? Y es por eso que la crítica es finalmente a que él abusó de su atribución, que no lo motivó, que no lo fundamentó, y que mientras tú tienes carabineros que están presos hoy día por los mismos hechos que fue tratar de meter preso a quienes salieron indultados, hay un problema, ¿cierto? Hay un problema ahí de confianza y de credibilidad, y es ahí como oposición que tenemos un rol que cumplir. Pero yo te diría, Jesús, que la Gloria tiene razón. La única manera de que uno tiene para poder recuperar las confianzas es hacer esa diferencia, revalorar nuestras instituciones y trabajar, y sobre todo también predicar con el ejemplo. Y en ese sentido, yo creo que en la medida que tengamos más líderes, ojalá líderes de la sociedad civil, que se involucren en política, ya sea que militen en un partido o ya sea que sean independientes, pero que quieran participar como concejales, como alcaldes, como cores, como dirigentes, como asesores, yo creo que eso va a ayudar en la práctica a poder mejorar con esa pega la credibilidad de los partidos políticos, especialmente quizás de los nuestros, que tenemos la obligación de construir tenemos vocación de mayoría y construir un gobierno distinto. De todas maneras. Bueno, y antes de pasar ya a las preguntas de ustedes, que creo que van a tener varias, yo quería entrar también a materia de coyuntura política. Un poco también ahí algo hablaba la Connie y la Gloria de lo que se logró con el rechazo, pero se está dando, bueno, hoy, de hecho, el Congreso despachó el que habilita en el fondo el nuevo proceso constituyente. Entonces, en ese sentido, ahí quería preguntarles a ustedes, ¿cuál es su opinión del acuerdo? Si están conformes, y también un poco cuáles son las expectativas de este proceso, luego de ya haber vivido delante. Gloria. Sí, a mí me tocó la suerte, porque esto es un proceso que tiene mucha trascendencia, de llegar al partido justo en la mitad del grupo, de la etapa de trabajo de construcción del acuerdo. Y me gustaría dar cuenta de algunas cosas que me parecieron muy valiosas. Primero, la amistad cívica dentro del grupo de trabajo era notable. Y yo siempre digo, tengo hartas décadas encima, y hace muchas décadas que no veía la capacidad de buen trato entre sectores políticos muy divergentes que vi en ese grupo. Me parece que eso tiene un valor y puede ser el germen de una forma de hacer política mejorada. Creo que ese trato es lo que espera la ciudadanía.
El problema es que después salíamos y cada uno le hablaba a su público y cambiaba totalmente el tono. Pero existió, y gracias a eso se llegó al acuerdo. El acuerdo a mí me parece que quedó, resuelve lo que las personas esperaban, y muy rápidamente voy a hacer un recuento de cuáles eran esas expectativas. Primero, que el proceso fuera muy distinto del anterior. Segundo, que tuviera menos integrantes esta asamblea. Tercero, que fuera acotado en el tiempo. Cuarto, que tuviera participación ciudadana. Y quinto, que tuviera opinión experta incidente. Es decir, que hubiera, si vamos a escribir la Constitución, que haya gente que sepa de los temas y sepa escribir una Constitución. Eso ha sido muy valorado por las personas. Todo eso se cumple en este diseño. Además quedaron varios resguardos. Hay 12 principios básicos de diseño muy fundamentales, desde que Chile es un país unitario, la independencia de los poderes del Estado. Me parece que haber firmado eso es muy importante. Después se generó el Comité Técnico de Admisibilidad, que es una especie de árbitro que va a vigilar que no se transgredan esos 12 principios en ninguna de las propuestas de texto, y están los expertos, que son 24, elegidos por los parlamentarios en el Congreso, y que ellos llevan conocimiento técnico para una redacción de un borrador inicial. Aparte están los 50 electos. Así que creo que se resuelven las expectativas ciudadanas. Es muy importante cerrar este proceso, ¿eh? Se ha hecho mucha discusión sobre si es necesario o no hacer una nueva constitución. A nuestro juicio sí. No solo eso, 70% de las personas quiere una nueva constitución, pero aquí esta es una cosa que yo voy a mencionar de lecturas. Yo no soy especialista, tú sabes mucho más de eso, pero la legitimidad de una constitución está dada por dos cosas. Uno es su vigencia por votación, como la que tenemos, y otra es por no sé si llamarlo afecto, pero la cercanía que la ciudadanía siente por esa constitución. Es como el apoyo, el afecto, no sé, el que se siente interpretada. Y a pesar de que tenemos una constitución legítima, la mayoría de las personas no se siente interpretada por razones diversas, que podemos estar de acuerdo o no. Y eso hace que el tema constitucional se mantenga como un ruido de fondo que es necesario resolver. Esto viene desde hace tiempo, no sé, en 2012 ya se hablaba de nueva constitución, y ha estado ahí permanente. Y ese ruido puede afectar la siguiente elección presidencial, las parlamentarias. Por eso es muy importante que se resuelva. Así que yo por lo menos me quedo tranquila con el acuerdo. Hay resguardos, los términos en que está planteado también de plazo, por ejemplo, son acotados. Debiéramos, y la secuencia de desarrollo quedó bastante encaminada. Es mi impresión que hay un buen acuerdo. Muchas gracias, Gloria. Connie. Bueno, yo acá en lo personal, tengo en lo personal, digo no por respecto al partido, tengo una postura matizada respecto del tema del acuerdo. A mí, personalmente, insisto, me habría gustado, o sea, creo que el acuerdo es positivo, ya en términos generales. Yo por lo menos estaba pro al acuerdo, y nunca salirse de la mesa de conversación, porque era lo más fácil, ¿eh? Hay mucha gente que, de hecho, especialmente la UDI, no sé, pero especialmente la UDI, había mucha crítica de que somos vendidos, de que no estamos por convicción, de que el 142 de la Constitución. Mira, a mí la verdad es que eso me tiene bastante sin cuidado, porque me parece que son críticas que en la práctica como que no dan cuenta de lo que es la realidad, de lo difícil que es para un partido, precisamente bisagra quizás como la UDI, tomar esa opción. Y también porque en realidad con todo respeto, después de todo lo que se hizo en la Convención Constitucional, que me vengan a decir a mí que no tenemos convicciones y que no defendemos, es como amigo, de verdad, hazte ver, así como, o amiga, o amigue, como le quiere llamar, digamos. Pero dicho eso, yo creo que el acuerdo es positivo en cuanto a que comparto con Gloria quizás tres grandes cosas del acuerdo, ¿ya? Después voy a explicar quizás muy breve por qué tengo una quizá visión matizada de eso. Primero, yo estoy convencida, y esto en lo personal, y también creo que en este caso en lo político, el partido político, de que el tema constitucional hay que tratar o hay que buscar darle un cierre, porque es una cuestión cíclica.
Efectivamente, el 2012 se partió con esto, Michelle Bachelet el 2014 siguió con esto, y ojo que también hay muchas cosas y cambios que se requieren en la Constitución actual que han venido minando un poco el sistema político, que es lo que veníamos conversando antes, donde lo urgente siempre ha postergado lo importante, y donde al final esto siempre termina siendo un tema electoral candente permanente. Entonces hoy día quizás no se ve, pero el próximo año cuando haya elecciones municipales, el año siguiente cuando haya elecciones parlamentarias, va a ser tema. Entonces va a ser tema y va a ser un tema de campaña, donde al final del día vas a tener un grupo de radicales diciendo, vieron, deberíamos haber aprobado esta constitución que te daba el derecho al ocio, pues así tendríamos vacaciones. Ustedes lo dicen como algo, o sea, se pueden reír, pero es cierto. O sea, va a pasar eso, ¿no? Y en ese contexto yo creo que el escenario que tenemos hoy día es el mejor escenario para poder hacerlo. El tema de tener 3 órganos distintos te da una cierta garantía de control, y el corto plazo, el hecho de terminarlo este año, creo que también es positivo. ¿Por qué tengo quizá una visión matizada? Porque yo era partidaria de que el proyecto que se aprobara por el Consejo que sea, electo, no electo, experto, no experto, pasara por el Congreso. ¿Por qué? Porque creía que era importante, o sea, creo que es importante 2 cosas. Uno, que es el Congreso el que tiene el poder constituyente derivado y no puede renunciar a ejercerlo. Y creo que cuando uno le entrega un mandato a alguien, ¿cierto? Tú después tienes que rendirle cuenta a tu mandante. ¿Y quién mejor que el Congreso, que es el que le dio el mandato, para que lo revise? Y lo segundo, porque creo que era una buena manera también de poder revalorar la institucionalidad en ese sentido. Eso no pasó, obviamente, en los acuerdos. Por definición, uno no obtiene su óptimo, ¿cierto? Uno obtiene lo mejor posible, y todos en un acuerdo tienen que ceder para que finalmente se llegue a un acuerdo, si no, no se llega. Y en ese sentido, bueno, yo tengo esa visión matizada en el sentido de que yo me parecía que eso era muy importante. Pero el acuerdo está, el acuerdo se firmó, el acuerdo se aprobó ahora, y yo creo que lo responsable y lo razonable respecto de todo el espectro político es buscar que funcione y que efectivamente se logre tener una nueva constitución que, con los controles que existen y con el hecho de que sea también un órgano un poco más pequeño, puede dar, o se puede dar la posibilidad de que tengamos eso, pero uno también, y aquí yo creo que el rol nuestro en general tiene que ser cuidar también de que se respete la voluntad de lo que se quiso en ese acuerdo, que esos bordes efectivamente se respeten, y en ese sentido hay que cuidarlo, tanto buscando que le vaya bien al Consejo, pero por otro lado, o sea, vigilante respecto de que se cumplan obviamente las condiciones. Y sin duda que no hay ninguna posibilidad de que no vaya a haber algo siquiera parecido a lo de la Constitución de la Convención Constitucional. O sea, no estamos hablando de cosas así diametralmente distintas. Sí. Oye, quería solamente agregar una cosa. Se discutió harto la pasada por el Congreso al final, y uno de los argumentos por los cuales finalmente se llegó a este acuerdo es que una necesidad importante, y lo hemos mencionado acá, que debiera quedar recogida en la Constitución, es el cambio del sistema político. Y eso podría eventualmente afectar a algunos incumbentes que estén en el Parlamento. Entonces pensábamos que si hay una propuesta muy radical de cambio, un rediseño del sistema, lleguemos al extremo que dijeran hay que reelegir todo el Congreso, va a los incumbentes. Entonces ellos podrían rechazar el borrador porque los afecta. Esa fue la razón por la cual finalmente se decidió que quedara fuera, pero nosotros de hecho la habíamos propuesto, es lo que entregamos al final. Claro. Finalmente yo creo que es lograr ese cierre que hablaba la Connie del proceso y poder seguir avanzando. Y bueno, yo ahora quiero abrir el espacio para preguntas. Mira, tenemos varias, entonces me van a ayudar ahí con el micrófono. Por favor. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Con nombre, por favor. ¿Me escucho? Sí. Hola, soy Anita. Hola, hola, Gloria. Quería preguntarle a las dos, ahí quizás entre las dos se puedan complementar, o si cada una discrepa en algo. Sería importante también conocerlo desde cada partido, tanto de la UDI como de Guapolí, en que luego del acuerdo constitucional, donde Chile Vamos tuvo una unión bien simbólica, ¿cómo fue esto después? ¿Y cómo se mantiene hoy la relación con el Partido Republicano? ¿Cómo Chile Vamos? ¿Alguna cosa que quiera partir?
Connie, Me empezó a temblar la... No. ¿quieres partir tú? Sí, Dale. parto yo si quieres. Vamos, sí, uno, sí. Igual como son que- varias, así que juntemos. ¿Les parece que juntemos dos? Ya, Sí, juntemos. ya, entonces vamos. ahí. Juntamos dos y seguimos. Todavía nos queda tiempo. Hola, Gloria y Connie, ¿qué tal? Soy José Manuel. A mí me gustaría preguntarles, entiendo que el mecanismo de elección de los consejeros constituyentes, si no me equivoco se llaman así, va a ser por la forma en que se escogen los senadores, que es a través de circunscripciones. Y si Chile va en una lista unidos en una lista, ¿cómo lo van a hacer para repartirse los cupos por regiones? O sea, a cada partido le va a tocar una región. Y lo otro que les quería preguntar, si creen que el Partido Republicano puede ser un peligro para el proceso, en el sentido de que lo que nos han mostrado las últimas encuestas, la CADEM particularmente, si no me equivoco, es una derechización, si se quiere, de lo público, en el sentido de que la aprobación del gobierno está muy baja y, bueno, ganó el rechazo. Entonces, en ese sentido, podría ser que salieran electos consejeros del Partido Republicano y que intentaran boicotear el proceso como ya han hecho muestras explícitas de querer hacerlo. ¿Partimos Eso. contigo, Connie? Bueno, ¿Cómo ha influido la elección interna republicana? parto yo, Gloria. ¿Sí? ¿Sí? Lo de los cupos y regiones te lo voy a dejar más a ti porque yo creo que Ya. te voy a contar más de eso. Pero, a ver, hay harto interés el Partido Republicano, parece. Sí. A ver, Anita, mira, el tema del Partido Republicano, y eso lo digo teniendo obviamente amigos ahí, aún, aún. Y también entendiendo que es la realidad. O sea, yo en ese sentido, para quienes me conocen y para quienes me conocen un poco o no me conocen tanto, bueno, yo digo las cosas de manera bastante directa, ¿no? Y en ese sentido, la gran parte, si no es la masa casi total del Partido Republicano, salió de la UDI. Y en ese sentido, yo te diría de que, y está bien, o sea, yo creo que está bien que existan distintos partidos con distintas identidades y distintas sensibilidades dentro de un conglomerado. Eso a mí no me complica. Lo que sí me complica, y creo que es un error por parte del Partido Republicano en general, no quiero generalizar, pero te diría que la gran masa crítica, al menos en términos públicos, que su motivo y su objetivo del día a día sea sacarle la mugre al de al lado y no sacarle la mugre al del frente, yo creo que eso es un error. Es un error político, es un error además institucional y que atenta contra algo que creo que es esencial, que es darle una alternativa de gobierno amplio, ¿cierto?, al país, ¿ya? A mí no me gusta mucho esto, en lo personal, en la lógica de hablar de extremos, ¿ya? De la extrema izquierda, de la extrema derecha, es que nosotros no somos extremos. No me gusta mucho eso porque no me gusta caricaturizar eso, pero sí creo de que efectivamente es muy fácil decir, no me voy a sentar a la mesa, al acuerdo, no voy a participar de esto, pero después sumar candidatos. Entonces, a ver, pues, si no estás de acuerdo, entonces lo lógico sería que no llevaras candidato, ¿o no? Entonces uno dice, bueno, pero bueno, ¿tiene derecho a llevar candidato? Claro, tiene todo el derecho del mundo a llevar candidatos, pero entonces, pero ¿cuál es la consistencia que hay respecto a esto, ¿no? El Partido Republicano, y ahí de repente la memoria es muy frágil, participó de la franja electoral y participó de la figura de una nueva y buena constitución. Entonces, yo creo que también la credibilidad se construye así. Y puede que en el corto plazo esto le traiga réditos y traiga que finalmente estos grupos que permanentemente nos van a funar y todo generen un cierto ruido. Pero al final, en el mediano plazo, eso no te trae rédito. Lo que te trae rédito es la pega, lo que te trae rédito es la garantía de gobernabilidad, lo que te trae rédito es el hecho de actuar responsablemente, lo que te trae réditos es precisamente la lealtad en cuanto a poder mirar un poquitito más allá de la politiquería del momento. Lo que te trae también es la pega. Piensa ahora lo que está pasando, perdón que me alargue un poco, pero con el tema de los indultos. Chile Vamos, el que está presentando la petición ante la Contraloría, Chile Vamos, que presentó la acusación contra la ministra Ríos, Chile Vamos, la que vamos a presentar los requerimientos del Tribunal Constitucional por los indultos. O sea, la pega hay que hacerla también. Y yo creo que buscar destruir más que construir nunca es una alternativa en política, ¿ya? Y lo voy a unir con lo que pregunta José Manuel,
Mira, el tema del boicoteo del proceso, yo creo que o sea, no me lo compro tanto, porque en ese sentido, si bien yo creo que nosotros ya la tasa de ingenuidad, al menos lo que pasamos por la Convención Constitucional, ya no existe, ¿ya? O sea, al revés, somos así como que pensamos en las 3 derivadas de lo que puede salir mal, pero sí también nos acusaron mucho a nosotros de eso durante la Convención Constitucional, que nosotros que estuvimos, mi caso particular, por el rechazo de entrada, y que hicimos campaña por el rechazo, nos dijeron ustedes van a boicotear el proceso porque estuvieron por el rechazo. Nadie que está dispuesto a entrar a una elección, ser candidato para redactar una nueva constitución, si ya estás dispuesto a hacer eso, tú asumes que, comillas, perdiste, y asumes que tienes que hacer esa pega. Entonces lo responsable, nuevamente, para cuidar la institución, la institucionalidad, no es cuidar el Consejo Constitucional, es cuidar a las personas que votaron por ti, para que tú los representes, es hacer bien la pega. Nosotros, al menos en la bancada grande que tuvimos de constituyentes de la UDI, en gran parte, y de independientes, había un par de republicanos, y trabajamos muy bien, sin ningún problema. Salvo una gran excepción, digamos, pero en general trabajamos bastante bien, y muy coordinados, y todo eso, claro, después del plebiscito se diluyó un poco por estas como, podríamos decir, diferencias más públicas que han habido, pero no hubo ningún problema porque se trabajó en conjunto y se creía que el equipo era más importante que lo individual, y yo creo que eso se vio, así que yo espero que eso no sea así. Y respecto a la elección, independiente de lo que acabo de señalar, yo creo que uno tiene que ser súper responsable. A mí, en particular, yo sé que acá tenemos diferencias, me parece de que uno tiene que tratar de ir en una alianza que te permita tener una mayoría en el Consejo Constitucional. Y por cómo está configurado el sistema electoral y las reglas para estos efectos, podemos tener mayoría si el Partido Republicano fuéramos en una sola gran lista, ¿ya? Eso se ve difícil por algunos sectores de Chile Vamos, por lo que entiendo, y se ve, pero especialmente se ve muy difícil porque el republicano no quiere. Y eso a mí me parece, volviendo a la pregunta de Anita, muy egoísta, porque no es poner al país primero, sino que es poner finalmente a tratar de mejorar su base electoral, tratar de mejorar la cantidad de representantes y no tratar de tener, ¿cierto?, una alianza con los cuales compartes más o menos los mismos principios mayoritarios que debieran estar en una constitución. Eso a mí me parece lamentable, por lo menos desde la UDI estamos muy dispuestos porque creemos que es lo más responsable, pero ya es una cuestión que no depende de nosotros. ¿Gloria? ¿Tu visión? Sí. A ver, yo noté las preguntas tal como las fueron formulando, cómo quedó la relación con republicanos. Las relaciones siempre son buenas, ¿no? Uno no anda peleando por los pasillos, digamos. A veces parece eso. Salvo como... Gonzalo Larrañaga, pelea, pero no en los pasillos, pelea Sí, en la claro, comisión. bueno, Gonzalo Larrañaga además ya no es ni Sí, republicano. sí. Pero hay una cosa que la mencionó la Connie y es que sí tenemos una gran divergencia de objetivos que impide que seamos alianza, porque Republicanos partió en el proceso en la mesa y ellos decidieron abandonar la mesa. Y desde ahí en adelante criticaron el proceso todos los días. Después descalificaron el resultado. Entonces es muy difícil pensar en una alianza con alguien que tiene un objetivo totalmente divergente de aquel por el cual uno está trabajando. Nosotros estábamos trabajando por un proceso que permita tener una nueva y buena constitución. Ellos están trabajando porque no haya modificaciones a la constitución actual, básicamente. Entonces son dos objetivos que hacen muy difícil pensar en cómo nos unimos en una misma coalición, aunque sea por conveniencia electoral. Así que ese es un tema bien complicado de resolver, y particularmente para Evópoli es una línea roja. En realidad yo creo que mayoritariamente dentro de Evópoli hay una postura que tiene que ver con los bordes, que no incluye a republicanos, porque tenemos una divergencia de visión además de la propuesta política, que no nos hace posible juntarnos con ellos. Después, si vamos a repartir los cupos o cómo va a ser, eso es algo que está todavía en definición. Va a depender de la estrategia electoral global del sector, porque una alternativa sería algo como un bloque parecido al bloque del rechazo, por ejemplo, que podría tener o no republicanos, que según nuestra opinión, yo también coincido, yo creo que
republicano puede quedarse afuera porque ellos quieren, no porque el resto de los partidos se lo impidan. Yo creo que aquí hay un tema también de identidad política, y yo creo que una cosa que Republicanos cultiva es su nicho. Y ellos marcan y marcan su nicho y no se mueven un milímetro de esa postura. Y yo creo que hacer una alianza para ellos podría desdibujarlo. Así que mi impresión por lo menos es que lo más probable es que vayan solos. Y nosotros sí tenemos que marcar nuestra identidad y ampliarnos al centro para tener también un caudal de votos mayor que el histórico de la derecha, que es el que incluye, por ejemplo, a amarillo y eventualmente a demócratas. ¿Cómo vamos a repartir eso? Como digo, depende de cómo se defina esta estrategia. Eso todavía no está claro. Podría ser por partido, pero dada la dificultad para encontrar los candidatos y armar las listas, pareciera ser más razonable tener un bloque y tener buenos nombres y asegurar nombres que recauden muchos votos en todas las regiones, y no priorizar por partido, que va a significar un despliegue muy grande porque es elección de alcance senatorial, son elecciones regionales, el desgaste es monumental. En la región metropolitana, no sé, hay 54 comunas y la campaña va a durar 30 días, o sea, no alcanza el candidato a ir a una comuna, a un día por comuna. Así que hay hartas dificultades prácticas por las cuales aparentemente tener un bloque que vaya desde la derecha más conservadora, pero no republicano, hasta la centro-izquierda moderada, que fue el bloque del rechazo básicamente, pareciera que es una de las alternativas, pero eso todavía, como digo, no está en tabla, o sea, está en tabla, pero no está resuelto. Si representan un peligro para el proceso, yo no sé si calificarlo como un peligro, pero también hay muchos resguardos puestos en el diseño. Y el hecho de que hay un primer grupo de expertos redactores que entrega un borrador, y para modificar ese borrador tiene que haber mayorías muy sustantivas, algo así como 2/3, si es que se quiere cambiar las primeras normas, y después 3/5. Hay un diseño de quórum que también protege el hecho de que hay un borrador hecho por un grupo cuyo encargo es redactar una nueva constitución. Entonces, veo que aunque participaran, que a mí me cuesta también entender la lógica, igual que a ti, después de haber torpedeado el proceso, siempre vas y te subes, eventualmente. Eso cuesta entenderlo. ¿Te subes para qué? Tal vez para asegurar que no se modifique, pero eso se ve difícil por la composición, porque de ninguna manera tendrían mayoría. Podrían tener representantes, pero no mayoría, por los 24 expertos que son parte, y porque el resto son 50, incluyendo a la izquierda. Entonces, no veo yo un gran peligro. Sí puede haber ruido. Y después, ¿cómo influye la elección interna? Mi impresión es que no debería cambiar en gran medida las cosas. No, yo en Republicanos veo que hay un eje de diálogo o de mensaje y de postura que es bien unificado. No me imagino no veo que haya líderes dentro de Republicanos que tengan un discurso distinto. ¿Seguimos con alguna pregunta por aquí? Acá adelante. ¿Juntamos nuevamente dos? Ya. Hola, muchas gracias por la presentación. Por eso, y quisiera una pregunta un tanto como mirándolo en el mismo proceso constituyente que se va a ejecutar como tal, ¿bien? Que es una idea loca que se me ocurrió en algún momento de la vida. Dice así. ¿Se pudiese de alguna u otra manera definir una reintegración a un sistema representativo, ¿ya? Que ya tenemos, ¿cierto? De la creación de los partidos que ya existen, ¿no es cierto? Esa
idea, digamos, de la Me trajiste malos recuerdos. pues, pero el pluralismo político. Sí. Es Pluripartidismo. Ya. una idea, Claro. no concepto. Bueno, el punto es que para reintegrar el concepto, para darle como, yo estoy de acuerdo con una postura o con otra, haciendo una no sé, aplicación moderna, más actual, de lo que significaría un mecanismo binominal para evitar precisamente el que haya tantas posturas de tantos partidos para aunar tantas posiciones. Y, además de eso, integrar un tercer peldaño abogado con algo que se le, bueno, que al menos yo lo definí así en mis estudios personales, como una democracia colaborativa, que es un híbrido entre la democracia participativa y la democracia representativa, generando ahí una bajada, ¿no es cierto?, donde hay un filtro inicial en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y bajarlo para que las bases también puedan tener esa opción de poder votar por lo que se está desarrollando. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Teníamos otra pregunta ahí. Vamos acá primero. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenas. Con Gloria. Hablando del sistema político, nos enfrentamos problemas de credibilidad por parte de los partidos políticos. Muchos se depende de los problemas que hubo con el financiamiento regular de la política, que hasta el día de hoy todavía hace que también las confianzas ciudadanas. ¿Cómo se piensa enfrentar esto de la perspectiva de que estamos en un cambio constitucional y que tenemos que, de comillas, reafirmar esta constitución que tiene Chile? Y la segunda pregunta es, hoy día salió la noticia de Catalina Irreal, vicepresidenta de RN, diciendo que no va a votar el acuerdo. Puede que se abra la ventana que más, no va a votar el acuerdo. Puede que se abra la ventana que más parlamentarios se descuelguen en contra del acuerdo. ¿Se votó ya, no? Sí, ya se votó. ¿Ya se votó ya? Sí. Ya se votó. Sí, ya se votó. Se despacha. Con algunos descolgados. Se despachó. ¿Se votó o se despachó? Se votó. despachó. Sí, se Hizo otro despachó. trámite. Juntamos dos, después seguimos con la. Ya, entonces, María Jesús, por si acaso tenemos una pregunta online también, para que la veamos después. Dale si quieres, como tú eras. No, o sea, si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo todavía, así que vamos con esta pregunta primero y luego seguimos. Sí, vale. Oye, yo, Gloria, vas tú. Parte tú ¿Sí? y seguimos ahí. Y, perdona, tu nombre, tu plurinombre. ¿Tu pluridea? ¿La pluridea? Sí, Ignacio. Ya, respecto de lo que me preguntabas tú, Ignacio, a ver, no es una idea loca volver a una lógica de sistema binominal, ¿cachai? Los sistemas electorales finalmente normalmente no están en la Constitución, ¿cierto? Pero juegan un papel constitucional muy importante. Y dentro de la discusión que tuvimos en la Convención Constitucional, a mí me tocó participar de la Comisión de Sistema Político, y lo discutimos mucho respecto de tener un buen diseño. Y le fue súper bien, ¿eh? El diseño salió increíble, pero tener un buen diseño como alternativa, ¿cierto? De tal manera que precisamente se logre eso, de volver a una lógica de gobernabilidad por sobre la representatividad, entendiendo, ¿cierto?, que fracasó este sistema electoral. Ahora, no es solamente el sistema electoral, esto hay que mirarlo en un conjunto de otros elementos, que es lo que les decía antes, la elección conjunta de presidente con parlamento. Normalmente lo que debiera pasar, y de hecho algo que se está discutiendo en Perú ahora, es que la segunda vuelta debiera ser, la elección parlamentaria debería ser en la segunda vuelta presidencial. ¿Por qué? Porque evidentemente con eso fortaleces ciertos grandes bloques, entendiendo de que los parlamentarios, cuando se identifican con 11 candidatos, todos muy distintos, hace que precisamente prolifere estas atomizaciones y estas fragmentaciones. Ese es un camino, ¿cierto? Con un sistema electoral que sea, no volver a una lógica uninominal, pero sí que vuelva a ser más mayoritario. Que sean máximo 4 los que se puedan elegir, o que máximo 5 los que se puedan elegir. ¿Por qué? Porque hoy día tú tienes distritos que son enormes. Ya lo decía, por ejemplo, Gloria, respecto a los senadores, pero los distritos también. El distrito 8, que es Maipú, Pudahuel, Cerrillo, elige 8 diputados, ¿ya? Y tiene 1,5 millones de habitantes. Pregúntele al ciudadano de Maipú cuántos diputados conocemos. Ni yo sé quiénes son. O sea, conozco a 3, 4. O sea, y estoy informada. Entonces, la diferencia que hay entre el elector y el representante es muy grande.
Entonces, esa rendición de cuentas se hace muy difícil. Entonces, hay muchas razones por las cuales volver a una lógica de mayor gobernabilidad y, por lo tanto, en vez de elegir 8, máximo tener elegir 4, elegir 5. Yo creo que son temas que tienen que estar presentes en la discusión y que creo que, además, esto es una oportunidad para poder hacerlo. Porque si hay algo que yo creo donde tenemos un talón de Aquiles importante, o 2 talones de Aquiles, está el partido del sistema político. Y creo que además el sistema político es uno de los causantes de la gran crisis institucional que tenemos. Y todo el mundo dice, bueno, pero eso no es tan así. Es así, lo que pasa es que no es, comillas, lo más sexy para vender, porque todo el mundo dice, es que es un problema social, sí, es un problema social. Es un problema de pensiones, sí, es un problema de pensiones. Pero cuando uno dice un problema de sistema político, la gente empieza a mirar al techo y dice, bueno, ¿cómo va a ser el sistema político? Sí, es sistema político. Fue un gatillante. ¿Y por qué fue un gatillante? Porque la elección conjunta de presidente con parlamento se aprobó en el 2005. Que cada 4 años se renovara al mismo tiempo el presidente que el parlamento, ¿cierto? Pero ¿cuál era el sistema electoral que teníamos ahí? El binominal, que te daba mayor posibilidad que el presidente tuviera mayoría en el Congreso. Se cambió el sistema electoral, ¿cierto? Pero se mantuvo la elección conjunta, donde el presidente, independiente cuál sea el nombre del presidente o el partido político del presidente, tiene 0 posibilidad que tenga mayoría en el Congreso por estas diferencias de atomización. ¿Quién fue el primer presidente que tuvo esa combinación? Sebastián Piñera versión 2, el primer presidente que tuvo la combinación entre el sistema electoral nuevo con el sistema institucional, comillas, antiguo. Parálisis institucional y gobierno dividido, entonces no es menor. Ahora, respecto a lo segundo, yo no estoy de acuerdo, porque lo que tú planteas de democracia colaborativa, tiendo a pensar que es una democracia semidirecta. ¿Qué quiere decir eso? Que son incluir en la democracia representativa mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, veto popular, revocación de cargo, que ahora se está planteando, referéndums. Yo creo que son todos eso, tener una democracia más bien plebiscitaria, que son maneras directas, ¿cierto?, de la ciudadanía de participar en la democracia representativa. Pero creo que son riesgosas, porque en general los países que lo han utilizado son países que en general no les ha ido muy bien en cuanto a los estándares democráticos. Sí creo que hay algunos elementos que se pueden incorporar. Por ejemplo, la iniciativa popular de ley. Si hay algo que fue muy positivo en la Convención Constitucional fue la iniciativa popular de norma, que el Congreso esté obligado a tener que tramitar un proyecto de ley que tenga una determinada cantidad de firmas, a mí me parece súper razonable. Pero los otros elementos, por ejemplo la revocación, ahora que se ha hablado, bueno, pero si Boric, comillas, presidente Boric no da el ancho, entonces revoquemos, yo creo que es muy peligrosa el recall, es muy peligroso, es una herramienta muy peligrosa y que finalmente tiende como a exaltar más los grupos de interés, que se convierten en grupos de presión, que lo que significa mejorar la calidad democrática. Ahí yo tengo mis diferencias respecto... Un doble filo. Es un doble filo, sí. Suena muy atractivo, pero en términos como más bien de derecho comparado, yo creo que ha tenido poco rédito en cuanto a mejorar estándares democráticos. Eso por esa parte. Y el tema de pacto social, yo creo que no sé si... Sí, yo también lo- quería decir con esto, o sea, sí, quería tenía hacer un algo que comentario complementar. también, sí. Yo creo que hay algunas cosas que podrían revisarse, porque lo que los ciudadanos quieren es participación en las decisiones, y no necesariamente esas decisiones son las leyes. Lo que pasa es que se asocia la votación a la tramitación parlamentaria, pero uno podría decir, hay otra capa más cercana a la vida diaria de los ciudadanos, donde puede haber instancias para decidir sobre lo que te afecta en tu vida cercana. Y uno ve países muy desarrollados, muy civilizados como Suiza, donde se vota hasta el cambio del paradero de la micro, ¿no? Y es muy rutinario y todos opinan sobre lo que les afecta y no es un drama para nadie. Entonces tal vez hay capas donde se puede resolver la participación de manera muy eficaz en los niveles que a las personas les interesan, y tal vez es un sesgo un sesgo como parlamentario, digamos, de ver que la votación implica parlamento, implica leyes, y no necesariamente es eso. Yo pienso que por ahí se puede también explorar una alternativa de participación eficaz que deja tranquila a las personas, confía en que los parlamentarios van a resolver los temas de ley, por supuesto que lo que le afecta es ir a opinar, pero hay cosas que son muy posibles de resolver en un nivel bastante más cercano a la ciudadanía. Y después había la confianza en los partidos que ya lo comentó la Connie. Tengo que decir que cada vez, perdona,
que dicen Connie y Gloria, me da risa porque mi hermana se llama Constanza y le dicen Connie, entonces Connie y Gloria es como que me estuviera llamando mi mamá. Bien familiar. Así no. Tenemos espacio para un par de preguntas más. Así que vamos a ir con la que tenemos online y después aquí. Camila Saavedra pregunta a través del Zoom. A ambas, esta pregunta va dirigida a ustedes dos. A las dos. A las dos, claro. ¿Cuál es el desafío mayor que tiene Chile Vamos como coalición para poder garantizar tanto gobernabilidad como representatividad para que en un futuro probable un gobierno de la coalición por tercera vez no vuelva a caer producto del esfuerzo de movimientos de una izquierda radicalizada? Ya, Esa pregunta vamos, Camila a las dos. gracias. Vamos por aquí. Les pido nombre, por favor. Hola, soy Cristóbal Vilches y mi pregunta es dirigida para todos, aunque creo que principalmente para Gloria. Creo que Connie igual pueda responder en base a su conocimiento. La pregunta es, ¿será que a la centro-derecha, centro o incluso centro-izquierda chilena le falta ambición? Porque en Alemania ocurrió una alianza electoral entre el año antes para a finales del gobierno de Merkel de liberales, socialdemócratas y ecologistas, los cuales se agruparon los partidos del centro y lograron una alianza en vías de asegurar gobernabilidad para el país, dejando de lado a los sectores más extremos de cada lado. ¿Por qué en Chile no podría suceder algo así? Es decir, señalado también como contexto, bueno, que hace un par de años, como 2, 3 años, se hablaba como que Chile Vamos también está sentado y que RN se iba a unir solamente con Evópoli, o que Evópoli se va a unir junto con la ADC. ¿Por qué no es posible en el futuro una coalición de solo centro y así agrupan a, no sé, Evópoli, una rama de RN, una rama de la UDI, el PDG amarillo, inclusive la parte más liberal del Partido Liberal del Frente Amplio? ¿Por qué no se podría señalar con una agrupación así y ahí se asegura y le dan gobernabilidad a Chile durante largos años con un proyecto más o menos similar? Gracias. Y tenemos una última pregunta ahí, por favor. Y con esas 3 preguntas cerramos. Sí. Ok, muchas gracias Gloria y Connie. Bueno, mi nombre es Andrés Covarrubias. Probablemente Connie se acuerda un poco más, pero mi profesora de Derecho Constitucional. Mi pregunta iba relacionada con lo que ustedes mencionaron al comienzo sobre su historia de cómo entraron en política. Y quería preguntarles a grandes rasgos, ¿qué sacrificios hicieron para involucrarse en política? Y tal vez una pregunta un poco más profunda, ¿sienten que vale la pena entrar en política? Lo digo especialmente por nosotros, por la audiencia. Gracias, Andrés. Gloria, ¿partimos contigo? Ya. A ver, partamos con el desafío de Chile Vamos para volver a gobernar. Bueno, creo que el propio gobierno nos está facilitando el camino de vuelta todos los días. Y una cosa que nosotros tenemos que hacer es aprender de cada una de estas cosas que pasan y no confiarnos. Yo tengo una cierta preocupación en el sentido que después del rechazo como que bajamos un poco los nervios, y esos nervios son los que uno la mantiene en alerta. Cuando deja de estar alerta empieza a dejar pasar cosas que pueden ser riesgos. Creo que no podemos dejar que eso pase. Entonces estar muy alerta, muy pendiente y ser oposición eficaz y efectiva. Y eso no significa una oposición destructiva, pero mi impresión es que no estamos siendo una oposición rotunda que yo tengo que decir que he tratado de que nos juntemos, por ejemplo, los días lunes y pongamos agenda, pero la pongamos nosotros, no reaccionemos a lo que el gobierno vaya haciendo, porque tiene mucho más peso cuando una coalición entera guía la agenda y empuja y tiene opinión. Creo que ese aprendizaje de actuar en coalición en forma más consistente es algo que deberíamos desarrollar
durante todo este tiempo. Los movimientos radicalizados van a seguir existiendo. Yo creo que es imposible plantearse un escenario en que eso se pueda evitar. La izquierda, sobre todo, tiene una agenda y no cede en esa agenda, ni cambia, pase lo que pase, siguen y tú ves los planes y siguen sus objetivos invariables. Así que lo más probable es que si nosotros volvemos a ser gobierno, esa agenda va a estar ahí de nuevo y va a tener candidatos y van a seguir insistiendo en el Estado tomando decisiones en lugar de las personas y eventualmente radicalizar. Creo que hay varias cosas también importantes que son aprendizaje y que deberíamos tener mejor preparados, como la defensa irrestricta de las policías, el orden, la autoridad. Eso se debilitó mucho durante el estallido, ¿no? Y el año posterior al estallido, y se ha recuperado. Creo que eso es algo que también tenemos que proteger. La participación en política, sin duda, que tengamos más personas en las calles conversando sobre los temas. Por eso es que el despliegue territorial es tan importante, porque nosotros no podemos llegar solamente en el momento de una elección, tenemos que estar permanentemente cultivando el mensaje, comentando con las comunidades qué es lo que está haciendo el gobierno, por qué eso no es tolerable, por ejemplo, por qué eso les va a afectar su vida diaria. Hay un trabajo grande que hacer de nuevo en eso. Después, la centro derecha si le falta ambición, yo creo que no, y uno puede pensar sin duda en alianzas diversas. Creo que cuando uno toma casos como Alemania o cualquiera de los países europeos, uno ve alianzas curiosas. Después que eligen al primer ministro, siempre hay alianzas de partidos medios improbables. El gabinete se arma de una manera muy curiosa. Cualquiera que haya visto Borgen, me imagino que todos aquí hemos visto Borgen, se ve cómo se negocia entre partidos incluso de oposición para armar los gabinetes. Son tradiciones políticas distintas. Yo creo que en Chile eso podría empezar a cultivarse a lo mejor, pero la tradición política pesa también cuando hay estos acercamientos. Y después, pero sin duda, lo que sí creo yo, independientemente de quién lo integre, pero fortalecer un referente de centro en Chile es muy urgente, es muy necesario. Porque la derecha está bastante cubierta, la izquierda también, pero cuando uno mira la última CEP, cómo crece la cantidad de personas que tienen una expectativa de centro, es bien impresionante, y no hay una respuesta así muy clara que uno dijera ya, este es el centro. Pero sí el derivado un poco del rechazo, entre el 40 y tanto de la derecha convencional y el 60 y tanto del rechazo, hay un espectro de votantes que puede ayudar a configurar esto. Después, sacrificio para ingresar. Mira, ahora como yo ando de predicadora por la vida para que más gente se integre a Evópolis, yo he llegado a una conclusión, y es que cuando una persona milita en un partido político, un ciudadano, no es un ciudadano común, es un ciudadano que tiene interés en colaborar y aportar para que algo en su país mejore. Y por eso yo separo entre los que entran y militan en un partido y aquellos que no. Y por eso también en Evópolis estamos configurando las causas de nuevo, porque las personas entran por temas específicos que los atraen. Y para poder, claro, los niños primero en la fila, no sé, la causa de la infancia, las causas medioambientales, las personas que se comprometen tienen una característica especial, no solo el interés, sino además la disponibilidad para dedicar tiempo, esfuerzo, ganas a una causa, a un compromiso que beneficia a otros. Esa característica es muy notable, es de mucha generosidad cuando uno mira a las personas que van incorporándose, y que sí implica sacrificios, porque un sábado, por ejemplo, muchos jóvenes están dispuestos a ir a hacer actividades con niños en una población, en vez de estar en un carrete o ir a la playa. Eso hace la diferencia de los que se comprometen. Yo creo que
eso, no sé, por eso además, yo no sé si usar la palabra sacrificio. Es una decisión de en qué ocupo mi tiempo, en qué ocupo mis recursos, en qué ocupo mi inteligencia, mis ganas, y esa decisión yo por lo menos no la califico como sacrificio, sino como una vocación, y es un compromiso importante. Y después, bueno, si valió la pena, si no hubiera valido la pena, no estaría donde estoy. Y tiene, por supuesto, que sacrificios familiares, y cuando uno es mamá y tiene casa, todo esto consume una cantidad de tiempo tremenda, casi sin límite, pero también las personas de las que uno se rodea saben que la cosa es así. Y cuando a mí alguno que estoy tanteando candidato me dice es que tengo que hablar con mi señora, y le digo, come on. Las señoras de los políticos saben lo que es esto, entonces no tienes que pedirle permiso a tu señora. Yo creo que se va formando como una especie de ecosistema en torno a uno, en que toda la familia, las redes te ayudan para que sigas adelante, porque todos ven que hay un compromiso. Así que creo que sí vale la pena, y por eso yo entré pasado los 60 años a la política, entré mucho antes de ustedes. Gracias, Gloria. Connie. Ya, pues primero Benjamín, que está en Zoom. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta que tiene distintas respuestas, pero yo diría que quizás partir por lo avanzado, que nuevamente vuelvo al 4 de septiembre. Nosotros tenemos algo de estrés postraumático en los convencionales, ¿eh? Así que normalmente siempre salimos hablando del 4 de septiembre, entonces perdonen por eso, pero es parte del cuento. De hecho, uno de los sacrificios o desventajas es el estrés postraumático que uno tiene. Entonces uno escucha pluri y como que inmediatamente te viene algo, o sea, como que son cosas que te pasan y que ahora me pasan, ¿ya? Son los efectos y las consecuencias de este año. Pero yo te diría de que hay algo que se ganó el 4 de septiembre, y que fue la conexión con el sentido común de los chilenos, ¿ya? O sea, uno podía recorrer Aulen, que es una localidad que queda cerca de Nopirén, o sea, en la región de los lagos, o podías recorrer Iquique o ibas a Alto Hospicio, y la gente, todos en su casa tenía un borrador de la Constitución de la Convención, o te hacían alguna pregunta específica, lo habían conversado en la casa. Yo les diría que eso fue como súper impactante, para bien. En un minuto, claro, dice, bueno, ya, pero para bien al final del día, porque mucha gente se interesó en serio en esto, y hace mucho rato que yo no veía que un involucramiento real, ¿cierto?, de las personas en una decisión tan importante como esta. Entonces yo creo que ahí, junto con hacer la pega, junto con dar garantías de gobernabilidad, y para eso hay que evitar estarse peleando permanentemente entre los pares, lo que la pregunta que me hacía Anita, de que la respuesta que en parte traté de darle, es eso, es tratar de construir una alternativa de gobernabilidad, y para eso tienes que ser una oposición firme, una oposición que no deje pasar ni una, pero tienes que además generar una construcción de una alternativa que le dé confianza a los chilenos de que efectivamente puede haber algo distinto. Y para eso, y eso lo conecto quizás también un poco con lo que preguntaba Tomás, más que ambición, eso ya tiene que ver directamente con tener un proyecto político nítido, y es una batalla cultural, ¿ya? Y la batalla cultural se da en todos los espacios, en cada uno de los foros, se da también construyendo ciertos conceptos y convenciendo a las personas de esos conceptos. Fíjense los conceptos en que ha acuñado el Partido Comunista desde el 2006 en adelante: fin al lucro, gratuidad en la educación, bueno, el concepto de dignidad, ¿para qué decirlo? Entonces, y lo convirtieron en algo distinto. Nosotros también tenemos lo nuestro, ¿cierto? Finalmente la libertad de elegir, por ejemplo, el tema del derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales, son cosas que fueron muy potentes en la campaña del rechazo, y que son cosas que, como bien dice Gloria, que uno no se tiene que como que conformar con eso. O sea, hay algo que desde mi punto de vista la centro derecha ha hecho muy mal desde el año 90 en adelante, es que nos hemos conformado, con comillas, con el modelo, ¿ya? El modelo en general, bueno, funciona, o más o menos funciona mejor que otro, entonces démosle. No, pues. O sea, uno tiene que estar día a día, ¿cierto?, todos los días, planteando y dejando tu huella en eso, y ahí es donde se construye la batalla cultural. El Partido Comunista lo partió el 2006 en su congreso ideológico. Bien, estamos en el 2023 ya, y ya vimos que todas estas metas que se pusieron la lograron. Entonces nosotros también tenemos que partir y entender eso, ¿eh? Lo que dice Tomás, yo solamente complementar con lo que dice la Gloria, hay un tema, ¿cierto?, de tradición, de por qué, por ejemplo, el caso alemán, pero también es un sistema de gobierno distinto, es un sistema parlamentario. Entonces, para poder armar gobierno,
tú necesitas los votos de los parlamentarios de los distintos partidos para poder generar esa mayoría, pero si no, no tienes gobierno. Y el sistema alemán es aún más especial, porque tú no puedes votar un gobierno, ¿ya? Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Inglaterra, por ejemplo, lo que ha ocurrido otras veces en España, si tú no tienes mayoría para poder generar otro. O sea, tú no puedes votarlo, es decir, voto de censura aprobado, si no tienes otro nuevo para poder generarlo, que se llama como el voto de censura constructivo. Entonces, hace que sea muy difícil, ¿cierto? Por tradición y por esto otro también se puede ir construyendo una alianza más amplia, pero eso no tiene que ver con falta de ambición, sino que yo también creo que tiene que ver con diferencias que son importantes. Yo, para mí, al menos, creo que las alianzas con la centroizquierda tienen que ser muy selectivas. muy selectivas. O sea, a mí no me... Tómamelo bien, por favor, pero no me interesa, para serte franca. O sea, yo soy militante de la UDI, soy defensora en el fondo de muchas cosas que en la práctica yo veo que hoy día la centroizquierda que está perfecto, que está, creo yo, bastante más moderada en ese sentido. Ya no es la nueva mayoría que fue parte del gobierno de Michelle Bachelet con el Partido Comunista, están alejados de eso, pero claro, para efectos de un rechazo está perfecto, pero para hacer un proyecto de ley donde eventualmente yo, de aula segura, si están de acuerdo con sumarse con aula segura, si eliminamos la tómbola, y estamos de acuerdo con eliminar la tómbola, que en un minuto fueron promotores de la tómbola, fantástico. Pero si no están de acuerdo, bueno, no. O sea, ¿me entiendes a lo que voy? No es un interés, no es un interés real en términos de poder construir un gobierno, donde pueden haber diferencias que pueden ser muy claras, ¿ya? Y finalmente, Andrés, sacrificio, yo te diría, bueno, lo que dice Gloria, que no es menor, ¿cierto? La familia, los amigos, esa pasada de cuenta que al final del día es una pasada de cuenta que uno ve después de que vivió Vietnam, en nuestro caso. Y después tú te enteras de cosas que son divertidas, como chats que no estaban contigo, donde era como apoyo a, entonces todos tenían como un encargo de cuándo preguntar, no, en serio, así como que si no contestaba, entonces alguien llamaba a alguien, no sé, mira, uno se entera después de muchas cosas. Pero yo te diría que el principal, comillas, sacrificio tiene que ver con la exposición, para mí, al menos. A mí el tema de tu vida privada, de tu familia, de tus amigos, los ataques en la práctica que a mí por lo menos me tienen sin cuidado, por eso estas como funas que hacen, a mí la verdad es que no me importa. O sea, en algún minuto se puso un poco más violenta la cosa, pero bueno, eso uno lo asume cuando entra en esto. Pero no la gente cercana a ti. Y eso yo te diría que es un sacrificio y quizás un costo, no de uno, sino que de las personas que te rodean. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿vale la pena? 100%. Muchos nos han preguntado siempre si es que lo volveríamos a hacer, el tema de la convención. Sin pensarlo. Lo haríamos de nuevo. Así que vale la pena. Yo les pido un aplauso entonces a nuestra secretaria. Muchas gracias por el trabajo que hacen cada una de sus ámbitos, pero yo destacar eso también, la pasión, lo que las motiva, y sin duda era un elemento que quería que se mostrara aquí, que involucrarse vale la pena. Así que nada, un aplauso para usted y por supuesto para todos nuestros alumnos que están finalizando la Universidad de Verano. Este segundo aplauso es para ustedes. Y también a quienes nos acompañan desde el Zoom, que son jóvenes que algunos están desde regiones o de fuera del país, como Gerson Escalona, que está en Perú. Así que también ahí agradecerles a todos, dejarlos invitados a que sigan su proceso de formación, que cuenten siempre con Libertad de Desarrollo para eso. Y nada, yo muy contenta de haber podido servir de apoyo para ustedes, y bueno, agradecerle también a cada uno, ¿verdad? Por esto. Que estén muy bien, gracias. Gracias.